cosas como son. Hace poco más de media hora ha culminado una conferencia de prensa en la que el primer ministro, acompañado por 8 ministros, explicaron los temas que fueron abordados a lo largo de un consejo de ministros que ha demorado bastante el día de hoy. Había mucha expectativa en saber si se había tomado una decisión respecto de los aforos, puesto que el ministro de Salud había adelantado que él propondría que se eliminasen, es decir, que se llegase a la capacidad de 100% de asistencia en lugares cerrados. Sin embargo, sobre ese punto no hubo una decisión. Se nos dijo que el próximo viernes, es decir, dentro de 48 horas, se anunciará la decisión de la que se nos dijo que estaría basada en los estudios científicos de los asesores que forman parte del MINSA. Sí se hablaron sobre otras cosas, por ejemplo, porcentajes de niños entre 5 y 11 vacunados, algunas decisiones tomadas también de complementar la vacunación, incluso el día en que comiencen las clases, en el caso de niños que no se hayan vacunado todavía. Hemos invitado a 2 especialistas que nos han ayudado en muchas otras oportunidades a lo largo de la pandemia, es decir, los últimos 2 años. Uno de ellos es el epidemiólogo Percy Minaya, y el otro es el infectólogo Juan Villena. Doctores, muy buenas noches y muchas gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, Fernando, un gusto acompañarlo. Bueno, como ustedes saben, el tema de los aforos ha pasado del campo sanitario, puesto que ha generado la impresión de que hay una decisión populista en el sentido de no basada en ciencia, en un conocimiento riguroso de la situación de la pandemia y el impacto que la eliminación de los aforos podría tener, sino en la voluntad de complacer por parte de un ministro sumamente cuestionado por su propio gremio y además investigado por la justicia para complacer. Contra eso, lo que se nos ha dicho hoy es que esa decisión será anunciada el día viernes y que los equipos científicos del Ministerio de Salud están trabajando para llegar a una propuesta basada en evidencia científica. Ustedes conocen el Ministerio de Salud, saben cómo funciona y quiero que me expliquen cómo se toma una decisión de este tipo. Pasar a 100% de asistencia en lugares cerrados, por lo que se dijo a nivel nacional. No se ha hecho justamente distingos sobre diversos estados de alerta en las regiones del Perú. Quisiéramos comprender cómo, independientemente del actual ministro, el señor Condori, sumamente discutido, cómo funciona el ministerio para tomar una decisión de este tipo, eventualmente cómo ha funcionado en otros países, porque hay países vecinos que ya han tomado esta decisión de suspender las restricciones de aforos. Señor Minaya, ¿qué nos puede decir sobre la manera como funciona el Ministerio de Salud para tomar de manera rigurosa, si ese fuera el caso, una decisión de este tipo? Todas las decisiones, don Fernando, se toman basadas en monitoreo de indicadores. Y en algunos casos da una opción de optimismo, pero optimismo no significa improvisación, y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando nosotros hablamos de indicadores, estamos hablando de el número de contagios o la tasa de contagios en el nivel de la población, las coberturas de vacunación, el número de hospitalizados, el número de los porcentajes que están relacionados a hospitalización, a camas UCI y la mortalidad. Todos estos indicadores se evalúan y se plantean escenarios de comportamiento, y por esto es que a lo largo de toda la pandemia hemos visto no solamente estos reportes de indicadores, sino cómo es que se iban calificando un conjunto de provincias en un estado de bajo o alto riesgo. Esa es la forma como se tiene que desarrollar. Esos indicadores son reportados día a día y se compilan para que se puedan analizar periódicamente, semanal o quincenalmente. Entre ellos se observa la tendencia y se ven cómo es que tenemos disponibilidad o capacidad de respuesta. Y de acuerdo a esa capacidad de respuesta es que tomamos una decisión para poder clasificar a una determinada población en un determinado nivel de riesgo. Ahora, en el caso del Perú, ¿qué nos dicen los indicadores actualmente? Tenemos varios miles de contagiados por día y la tasa de muertos sigue estando por 50 diarios.
Entre otros indicadores, hay también la tasa del número de personas hospitalizadas, etcétera. Pero según su conocimiento de estos indicadores, señor Minaya, ¿qué concluye usted sobre lo que es prudente y razonable hacer? El optimismo en general. Pero esto, nuevamente insisto, no debe significar desorden, y preciso. Hemos tenido momentos hace 4 semanas atrás aproximadamente en que hemos alcanzado picos máximos de la confirmación de casos, 240.000, y luego han descendido hasta ser casi 4.000 en estos últimos días, ¿no? El nivel de ocupación o la cobertura de ocupación de camas de hospitalización ha llegado a ser 21% del total de camas destinadas a COVID en estos días. Es el nivel más bajo que se ha alcanzado en comparación a lo largo de la pandemia. Es equivalente a lo que ocurría en la 3ª semana del inicio de la pandemia. Tenemos una tasa de ocupación de camas UCI de 63%, promedio nacional. Hay regiones, hay hospitales que tienen saturación prácticamente porque están en 89-90%, es decir, un pequeño desequilibrio y podríamos tener una situación de colapso. Sobre todo creo que la costa norte, ¿no? Varias regiones de la costa norte. Tumbes, pero Lima también tiene algunos de esos problemas, ¿no? Entonces, eso es otro de los indicadores que en general podrían darnos optimismo. Las coberturas de vacunación que se han logrado son importantes. Hemos puesto 61 millones de dosis. En conjunto, en la población, vamos por un 73% de cobertura con 2 dosis. Donde tenemos un déficit todavía importante es con la cobertura de 3ª dosis. Solo Lima y algunas grandes ciudades tienen una cobertura promedio en mayores de 60 años de edad de 75%. Pero el resto del país tiene todavía coberturas que van de 60 para abajo, y los más pobres en el término de la cobertura de 3ª dosis, Puno, por ejemplo, Madre de Dios, están con niveles por debajo del 30%. Entonces, si bien hay una consideración acerca de una disminución del riesgo, del comportamiento de la enfermedad y del riesgo, no debemos dejar de prestar atención a que hay una situación heterogénea, que la calificación para poder dar pasos seguros hacia una liberación o flexibilización de las medidas restrictivas que hemos tenido y que nos han garantizado tener un apropiado nivel de salud en medio de toda la situación crítica, todavía sigue siendo una necesidad de medir y ir con cautela. Necesitamos planes, necesitamos confiar en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia genómica, en acelerar las coberturas de vacunación, que son claves para poder dar pasos seguros. No se trata nada más de una declaración. Si no hay plan, no tenemos seguridad de que vayamos a implementar algo razonablemente seguro. De acuerdo, tomamos en cuenta entonces los datos que nos ha dado, enmarcados en una visión de optimismo moderado, como ha dicho usted. Doctor Villena, buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Usted es un infectólogo, de manera que mira las cosas desde una disciplina médica diferente, y yo quisiera que nos diga, como infectólogo, ¿cómo interpreta usted las cifras que tenemos ahora sobre el estado de la pandemia? ¿Sobre la base de qué elementos piensa usted que es riguroso tomar una decisión sobre la flexibilización o la suspensión de la limitación de aforos en espacios cerrados? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. A ver, el ser infectólogo no me distancia de la visión epidemiológica que acaba de mencionar el doctor Minaya, ¿ok? O sea, no vamos a hacer un distingo epidemiológicamente, se hace esto, y desde el punto de vista de infectología, ¿qué es lo que sería? Bueno, habría que ceñirnos a cómo manejaríamos al paciente en todo caso, si es que eso es lo que queremos decir. ¿Qué tratamiento le vamos a dar desde el punto de vista infeccioso, infectológico o como fuere? ¿Cómo vamos a manejar el paciente caso individual? Pero la apreciación que uno debe tener se basa fundamentalmente en los datos epidemiológicos. Y lo que ha señalado el doctor Minaya, que dicho sea paso, hola doctor, ¿cómo está? Lo importante es señalar que hay una curva que estamos observando, que es absolutamente diferente a la que se observó en la primera y segunda ola. Aquí la cantidad de infectados, el pico de infectados ha sido por lo menos 6 veces mayor a la que se vio en la primera y segunda ola. Sin embargo,
curva de mortalidad absolutamente diferente. En las primeras superábamos hasta el 9% inclusive, y ahora alrededor del menos del 1%. Pero esos porcentajes, sin embargo, si yo tengo 300.000 infectados, el 1% termina siendo 3.000. Claro. Vea usted, es una cifra grande, sin embargo. O sea, desde el punto de vista de números o cifras, estaríamos en esa realidad. Estamos disminuyendo la infección, la mortalidad está disminuyendo en general, y por lo tanto, pues bueno, si miramos fríamente esto, decimos algo que es sumamente importante, que el gobierno analice a través del equipo que sabe lo que se debe entender en esta pandemia, y no a través de la opinión de uno de los ministros o de alguno de ellos. Pero ¿cuál es ese equipo? Cuéntenos cuál es ese equipo. ¿Está integrado por qué tipo de especialistas? Porque hemos visto que han habido muchas renuncias en el Ministerio de Salud, precisamente. Lo que inquieta es eso, entre otras nada menos que el Consejo Consultivo. Usted lo sabe mejor que yo. Entonces, explíqueme cuáles son esos especialistas en los que cree usted que tenemos que tener confianza, que podemos tener confianza de que están mirando las cifras con el mismo rigor que usted o que el doctor Minaya, y que tomarán decisiones que nos aseguren que no estén condicionadas a intereses políticos o de imagen personal, que vaya que le hace falta mejorar su imagen al ministro Condori. A ver, Fernando, la última expresión suya es la que lamentablemente califica la forma en la que se han tomado más de una vez las decisiones. Una es la opinión de los técnicos, y que por supuesto en esta pandemia todos hemos ido aprendiendo progresivamente, porque muchas sorpresas hemos tenido en la evolución de la enfermedad, como con esto de primera, segunda, tercera ola, que ya se retira, que viene, que va a ser chica, que va a ser grande. Definitivamente han habido muchas sorpresas, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso es la opinión de los que están más cerca de la verdad. No necesariamente es exactamente así como se va a dar, pero esta es la opinión de ellos. Y sobre esa opinión es que deben tomarse las decisiones. Me queda tan claro lo que usted acaba de decir en términos de, un momentito pues, ¿para qué tengo expertos si yo voy a decir lo que se haga? Entonces, lógico es que los expertos digan, muchas gracias, señor, por haberme llamado, y me voy. Porque usted no entiende lo que le estamos diciendo. Lo que usted tiene que hacer es escucharnos y tomar la decisión en base a lo que decimos nosotros. No vaya usted a ver en internet qué están haciendo en otros países. Ya lo hemos visto nosotros. Ya nosotros lo hemos visto, hemos analizado y consideramos que la mejor alternativa es esta. Punto. Por eso los han llamado y para eso están esos expertos. Repito, expertos para tomar decisiones en la coyuntura actual sin haber vivido antes la experiencia de la propia enfermedad de coronavirus, sino porque tienen conocimientos epidemiológicos, tienen conocimientos de infectología, de medicina interna, y han ido observando cómo se han dado las circunstancias en otros países, en otros medios con esta misma enfermedad. Por ello, creo yo, Fernando, no le falta absolutamente ninguna razón. Creo yo que si se llama a alguien para que nos dé su opinión, la mejor expresión sería obedecerles. Ni siquiera digo otra palabra, simplemente obedecerles. Decir, sí señores, muchas gracias, vamos a hacer lo que nos están diciendo, y no tomar una decisión que involucra muertes. Si fuese una decisión que políticamente se puede manejar sobre cualquier tema, bueno, pues decidan lo que quieran. Pero si estamos hablando sobre salud, que involucra vida y muerte, la decisión se toma no políticamente, se toma técnicamente. Sí, muchas gracias por afirmarlo con tanta claridad. Y podemos dar fe aquí en RPP porque los hemos entrevistado varias veces a lo largo de los últimos 2 años, y cada vez había un esfuerzo de rigor y decir las cosas tal y como su ciencia respectiva le permite, prescindiendo de a quién pueda gustar o disgustar. Permítanos ir a una breve pausa. Yo les ruego que nos acompañen para retomar nuestra conversación sobre el estado de la pandemia en el Perú actual y también qué podemos prever que suceda en el curso de los próximos días y semanas. Estamos conversando con los doctores Percy Minaya y Juan Villena,
los llamo doctores en general para no entrar en el detalle de las especialidades y no merecer las críticas que se me puedan hacer por creer que hay puntos de vista que conducen a conclusiones diferentes según la disciplina, la subdisciplina de cada uno. Y yo quisiera preguntar, por lo que uno ve en publicaciones internacionales que dan en general cuenta de un descenso de la curva en la mayor parte de los países, a veces descenso rápido, hay un margen de duda por la posibilidad de que aparezcan subvariantes de la actual variante Ómicron, que parece la dominante en nuestro país, como en la mayor parte de los países del mundo. ¿Qué riesgos tenemos de que esta pandemia nos dé todavía una mala sorpresa, presentándose bajo una otra forma diferente que escape a las previsiones? Yo me baso en lo que he leído por experiencia en otros países. Doctor Minaya, por favor. Todavía un margen bastante amplio. Recordemos que las variantes van emergiendo cuando el virus puede circular libremente. Y esta es una condición que ocurre todavía en una parte importante del mundo, especialmente en el África. Pero no dejemos solamente de pensar en una situación lejana. Hay lugares en el país que tienen coberturas bastante bajas y donde en la medida que haya transmisión intensa del virus es posible que puedan emerger variantes propias, inclusive como ha surgido en su momento la variable lambda, que en su momento se denominó andina, ¿verdad? Entonces, eso es todavía una posibilidad. Y en la medida que nosotros no cerremos estas brechas importantes de vacunación a nivel del país y en el mundo, tenemos todavía bastante riesgo y mucho que esperar de los desafíos que nos pueda presentar el virus, que nos ha presentado innumerables a nivel de la pandemia, ¿no? Y acá, don Fernando, es clave que nosotros podamos ligar esto con las decisiones que tiene que tomar el gobierno ahora. La primera de las cuales es cerrar las brechas que tenemos, especialmente las que están concentradas en la vacunación de la tercera dosis. Tenemos un conjunto de aproximadamente 10 regiones que están sobre el 70% de vacunación. El resto está debajo del 60% con la tercera dosis. Eso es importante señalarlo. Y especialmente estamos hablando de la población adulta mayor y de población vulnerable. No es cualquier población. En las otras poblaciones o subpoblaciones de grupos de edad todavía podríamos darnos un margen de tiempo para alcanzar coberturas óptimas, porque la inmunidad va a desaparecer, pero más lentamente. En estas de acá se ha demostrado, sin embargo, que en un lapso relativamente corto de tiempo, prácticamente 6 meses, un poquito más, comienza a reducirse progresivamente. Ese es el desafío que se tiene que tener ahora en el mundo y especialmente en el Perú para poder controlar la severidad de la pandemia. No estamos hablando de controlar la infección porque ese es otro nivel de discusión, ¿no? Claro. Ahí sí. Va a depender del virus. Otro tema sobre el cual ha habido una expectativa de flexibilización es el uso de mascarillas al aire libre. ¿Qué cosa es lo que su experiencia y su conocimiento los lleva a pensar sobre este tema? ¿Se debe permitir que al aire libre, en las calles, etcétera, en las playas, las personas puedan estar sin mascarillas? Lo que tenemos hasta ahora es una demostración que en el momento actual tenemos 1 de cada 1000 personas a las que se le confirma el virus, sea sintomático o asintomático. Es un número que en realidad es reducido en comparación a como podríamos esperar en una situación de intensa transmisión. Al aire libre el riesgo es menor. Recordemos que la transmisión es fundamentalmente por aerosoles y si nosotros tenemos buena ventilación y no estamos tan cerca unos del otro, es posible que podamos manejar, no tener las mascarillas en el ambiente libre. No es lo mismo, obviamente, en un centro de trabajo, en un salón de clases o en un centro comercial donde todavía hay que guardar precauciones. De acuerdo. Sí, señor Villena, su opinión sobre las mascarillas, sobre todo, puesto que se han mencionado los salones de clase. ¿Qué es lo razonable hacer? A ver, Fernando. En principio, empecemos por el tema ese de qué esperamos que suceda con el virus. Mil disculpas que toque ese tema. Sí. El virus, cuando muta al azar. Las mutaciones son al azar. Sin embargo, hay una tendencia en las mutaciones por la presión que existe en el medio. Y la presión que existe en el medio es que el virus intenta
no matar, porque necesita infectar a más personas en lugar de matarlas. Por eso es que el virus finalmente termina siendo menos agresivo y más infectante, porque le interesa infectar a mucha más gente. Esas son dos de las características que en general la presión del medio hace que las mutaciones sean dirigidas en ese sentido. Y eso es lo que estamos observando. Infectan cada vez más y matan cada vez menos personas. Si esto continúa así, lógicamente el futuro es que tendremos un virus que ya no mate, o mate mucho menos, y sea un virus endémico como sucede con otros virus también respiratorios inclusive, y que quizás estas mutaciones más bien podrían evitar que las vacunas los frenen. O sea, van a evitar el efecto o la eficacia de las vacunas. Eso sí puede suceder, porque al virus lo que le interesa es seguir replicándose. Podríamos decir seguir vivo, pero como no es un ser viviente, claro, decimos seguir replicándose. Ese es un tema, ¿ok? Por ahí va la cosa. Y podría suceder que alguna mutación de repente transforma el virus en más mortal. Eso sería algo excepcional dentro de la evolución que estamos teniendo con este virus. Lo más sería algo excepcional, porque la tendencia es a la baja de letalidad. Eso es en general. Pero como vuelvo a señalar, como las mutaciones son al azar, de repente, alguna de estas mutaciones transforma toda esta evolución natural que está teniendo el virus. Esperemos que no sea. La mascarilla está muy bien dicho. La mascarilla no puede dejar de usarse en ambientes cerrados y donde las personas estamos muy cerca. La mascarilla perfectamente inútil, no porque no sirva, sino innecesaria, sería la expresión más grande, si estamos en un ambiente abierto, con aire circulando, donde las personas están a más de 2 metros de distancia y los aerosoles no se van a mover más allá de esa distancia. Y además, el viento y el aire que está alrededor no va a permitir que haya una concentración importante de virus. Esto ha sido ya señalado claramente y definitivamente es así, de tal manera que en más de un país, como usted preguntó, ya se está liberando el uso de la mascarilla en ambientes abiertos, despejados, donde no haya concentración de personas, pero todavía se sigue recomendando en más de uno el uso de la mascarilla en ambientes cerrados, con poca circulación de aire y que estén más tiempo las personas en esos espacios. Un salón de clases, por ejemplo, tiene que establecerse en el salón el espacio entre alumno y alumno, entre profesor y alumno. La distancia más corta que debe existir entre ellos no debe ser menos de 1,5 metros recomendable. Si hay ventanas, deben estar abiertas, por supuesto, y si nos dicen que hace mucho frío, habrá que ver alguna manera de que el ambiente no esté tan frío, pero sí tiene que haber aire circulante de todas maneras, y si los espacios no son de esa naturaleza, los alumnos tienen que estar con mascarilla de todas maneras en el interior de las aulas. Ahora, lógicamente, estos términos de todas maneras, y es mejor que no, están relacionados con el riesgo que podría haber de adquirir la infección. Los niños que estén vacunados, que hayan tenido la infección, si por alguna razón adquieren la infección, es muy probable que no desarrollen una gran enfermedad. Y entonces uno puede entrar en la discusión de cuán conveniente o cuán inconveniente el uso de una protección en personas vacunadas. Pero debe quedar claro que en cualquier caso, lo que no se debe dejar de hacer es que haya un distanciamiento entre persona y persona. El transporte público es de alto riesgo, indudablemente. Los ambientes cerrados, con personas sentadas uno al costado del otro, en un cine, por ejemplo, es de alto riesgo y eso facilita la transmisión de la infección. De acuerdo. Ahora, nuestra población tiene una particularidad que es en realidad una suerte extraordinaria, que es su diversidad étnica y geográfica. Tenemos pueblos originarios con sus lenguas propias en geografías de difícil acceso y sabemos que el porcentaje de los vacunados en nuestras comunidades nativas es bastante bajo. ¿Qué vamos a hacer si la mayor parte de la población queda inmunizada o adquiere un modus vivendi de nueva normalidad, pero tenemos bolsones de compatriotas que no han sido vacunados o por lo menos no el número de veces necesario? A ver, bueno, entremos. El riesgo
es el que señalamos de las mutaciones en el virus. Si bien es cierto que la tendencia es a que el virus no sea más agresivo, sino más infectante, esa es la tendencia. Pero también recordemos que las mutaciones son al azar. Mientras tengamos poblaciones que se sigan infectando y el virus tenga más posibilidades de mutar, no tenemos opción hoy día de decir imposible que suceda, imposible que aparezca un virus más mortal, imposible que no infecte más. Eso no es posible decirlo en base a lo que se conoce en el mundo. Da la impresión, es distinto decir da la impresión, pareciera ser que si sigue la secuencia que estamos observando hasta hoy, inclusive en aquellas regiones donde el virus afecte a los no vacunados, podría no alcanzar una mortalidad mayor de la que estamos viendo. O sea, alrededor del 1%, menos del 1% inclusive. Esto solamente va en una impresión en base a la infecciosidad y la mortalidad que produce el virus. Ahora, y lo estamos viendo, hay un adicional. La población que está vacunada está protegida. Por lo tanto, este 1% de mortalidad que estamos viendo, o menos del 1%, es porque gran parte de la población que está siendo infectada de nuevo, o sea, recientemente, ya está vacunada y por lo tanto está protegida, y eso nos conflictúa el poder decir exactamente cuál es la mortalidad en la población general. Conocemos la mortalidad en la gente que llegó a los hospitales y los que están en las unidades de cuidados intensivos, pero no de la población que sin haber sido detectada su infección ya están infectados. Ni siquiera han tenido síntomas o muy pocos síntomas, porque esta es la condición del virus. Claro. Doctor Minaya, palabras finales sobre este tema, por favor. Los bolsones que quedarán sin duda de comunidades con una baja tasa de vacunación, pensamos sobre todo en nuestros compatriotas de los pueblos originarios. Hay que hacer un esfuerzo diferente del que se ha hecho hasta ahora. El planteamiento ha sido un trabajo en que cada región se hace cargo de lo suyo, con las limitaciones que tienen recursos humanos, en logística, en financiamiento. Y es muy importante que, teniendo en cuenta una función de equidad, y además una condición que es inclusive el lema del gobierno, servir al pueblo, tengamos que darle soporte específico a las regiones que tienen responsabilidad en la gestión de la salud de las comunidades o de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Hoy día escuchamos en las declaraciones que se hacían en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros que se había dispuesto que se trasladen los equipos con la logística del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional. Y eso, por cierto, nos ayuda a llegar a determinado punto, de repente una ciudad, pero entre la ciudad y las comunidades hay cientos de kilómetros, si no son miles en algunas zonas, y es insuficiente que nosotros pensemos que solamente es un tema de transporte. Allí también hay otro aspecto que es clave, y es la necesidad de sostener continuamente el trabajo, la explicación, la coordinación con las federaciones indígenas, con las comunidades. En el pasado hemos trabajado muy de la mano con esto y hemos logrado avances sustantivos. Ahora tenemos un rezago con la vacuna contra el COVID porque se han tomado algunas medidas precipitadamente y sin mediar explicaciones, sin respetar los patrones culturales. Pensamos que podemos lograr coberturas apropiadas, y hoy día todavía toca un trabajo sostenido para que, junto con las mismas poblaciones y sus representantes, podamos cerrar estas brechas. No dejo de llamar la atención que Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Puno, Huancavelica tienen coberturas que están por debajo del 40% en tercera dosis, especialmente en las poblaciones de 50 años a más, y en las otras también tienen coberturas bajas, pero el riesgo, como siempre, está en estas poblaciones. Es un tema que hay que guardar naturalmente en la mente siempre. Muchísimas gracias por su presencia en RPP, doctor Villena, doctor Minaya, es un placer escucharlos. Ustedes hacen que la ciencia resulte algo atractivo, sobre todo porque la han puesto al servicio de una lucha difícil contra un enemigo que no teníamos previsto deber combatir. Muchísimas gracias y muy buenas noches para ustedes dos, doctor Minaya y doctor